Las autoras de este trabajo, como ya les mencionaba, son Isabel Cristina Escobar Ocampo, Evelyn Liliana Lozano Arias y quien les habla, Cindy Vanessa Martínez. El tutor de nuestro trabajo investigativo fue el doctor Javier Alfonso Lemus. Nuestra monografía lleva como título Análisis de las implicaciones sociojurídicas del maltrato intrafamiliar en mujeres por parte de su pareja en la ciudad de Santiago de Cali durante los años 2013 a 2015. Bueno, decidimos adentrarnos en este tema investigativo porque estamos en un país donde diariamente mueren muchas mujeres por causa de la violencia intrafamiliar, especialmente a manos de su pareja. El incremento que ha tenido este flagelo contra la mujer en la sociedad es una razón loable para que sea importante el análisis tanto jurídico como social de este fenómeno, así poder mostrar las implicaciones del mismo, saber qué papel juega la aplicación de la ley en la sociedad y buscar cómo poder erradicar esta problemática. A raíz de nuestra investigación nos planteamos entonces una pregunta problema. La pregunta problema consistió en qué implicaciones sociojurídicas se presentan por el maltrato intrafamiliar contra la mujer por parte de su pareja en la ciudad de Santiago de Cali. Si bien es cierto, la ley 1542, que intenta acabar con la impunidad en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, eliminó para estas conductas punibles el carácter de querellables, es preocupante que sigan existiendo en Colombia casos dramáticos de violencia intrafamiliar y específicamente en ciudades como Cali, ya que esto implica un retraso cultural en cuanto a la presencia de valores como lo es el respeto por las demás personas. Por lo tanto, es necesario estudiar esas implicaciones jurídicas y sociales de este fenómeno y de la ley que puede regirlos. Sistematizando el problema, encontramos que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública que tiene, como ya lo decíamos, implicaciones sociales y jurídicas en toda la comunidad, partiendo desde el punto de la educación, desde un contexto social y cultural deficiente, lo que ocasiona que este sea un fenómeno que va creciendo con el paso del tiempo. Lo cual entonces nos lleva a nosotros a analizar si la legislación vigente y las medidas adoptadas contra el victimario de esa violencia intrafamiliar están siendo insuficientes en la ciudad de Santiago de Cali. A raíz de nuestro problema nos planteamos entonces un objetivo general y 5 objetivos específicos. El objetivo general consiste en analizar las implicaciones sociojurídicas del maltrato intrafamiliar en mujeres por parte de su pareja en la ciudad de Cali. Dentro de los objetivos específicos tenemos 5. El primero de ellos es analizar la situación jurídica del maltrato intrafamiliar en mujeres por parte de su pareja en la ciudad de Santiago de Cali. El segundo objetivo específico es analizar la situación social de ese maltrato intrafamiliar en mujeres por parte de su pareja en la ciudad de Santiago de Cali. Como tercer objetivo específico tenemos estudiar el cumplimiento de la ley 1542 en la ciudad de Cali durante los años 2013 a 2015 con respecto a víctima y a victimario. En cuarto lugar, tenemos identificar esos aspectos psicológicos y sociales que contribuyen a la permanencia de este fenómeno en las familias. Y por último, tenemos identificar la incidencia de la comunidad en la prevención de la violencia intrafamiliar. Metodología. En la metodología vamos a ver el tipo de investigación que nosotros empleamos. Nosotros empleamos una investigación interpretativa con un enfoque cualitativo. En esta perspectiva lo que se pretende es comprender la experiencia de cada uno de los protagonistas, considerando que la realidad se construye por los individuos en interacción con su mundo social. En el enfoque cualitativo, en la investigación cualitativa, el interés está puesto en comprender esos significados que los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. Sin embargo, hay que tener en cuenta que utilizamos también datos cuantitativos aportados por las entidades encargadas de la violencia intrafamiliar en Cali, como fueron los aportados por la Fiscalía General de la Nación y por la Personería Municipal de Cali. Justificación. En la justificación lo que vamos a mostrarles es la utilidad, la viabilidad y la pertinencia de nuestro trabajo investigativo. Entonces empezamos con la utilidad. Decimos que la utilidad de esta investigación radica en el análisis jurídico y en los estudios de documentos existentes sobre el tema. ¿Para qué? Para comparar lo que se ha aportado hasta ahora con la normatividad actual
en cuanto a la garantía y derechos fundamentales. Viabilidad. Decimos entonces que la investigación es viable porque existen antecedentes al respecto, es de aplicación general y se encuentra consagrada en la Constitución, en la ley, en la jurisprudencia, en la doctrina y en tesis y artículos académicos. Por último, decimos que es pertinente porque es actual y corresponde entonces a una problemática que se viene presentando con respecto al maltrato de género en Colombia por parte de sus parejas. Marcos de referencia. Bueno, para llevar a cabo este proyecto utilizamos algunos estudios de antecedentes importantes sobre el tema, tanto internacionales como nacionales. Dentro de los estudios internacionales encontramos entonces un documento denominado Poner fin a la violencia contra la mujer. Este estudio lo que se propone es poner de relieve la persistencia y la inaceptabilidad de todas las formas de violencia contra la mujer en todas las partes del mundo, fortaleciendo, según este estudio, el compromiso político y los esfuerzos conjuntos de todas las personas interesadas por prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Encontramos igualmente un informe denominado Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres, qué hacer y cómo obtener evidencias. Este documento lo que hace es dividirse en varios capítulos donde nos va describiendo la naturaleza, la magnitud y las consecuencias de esa violencia infligida por la pareja. Por último, encontramos un artículo denominado La violencia intrafamiliar. Este artículo lo que hace es realizarnos una aproximación a lo que es el tema de la familia, a los procesos de violencia intrafamiliar, a los elementos que lo componen, al ciclo de esa violencia intrafamiliar y a los factores de reproducción de esa violencia. En cuanto a los estudios nacionales, encontramos tres. El primero de ellos es una tesis denominada Situación de la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual en la ciudad de Tunja en los años 2005 a 2012. Esta tesis lo que hace es mostrarnos las razones por las cuales la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer se presentan como eventos de interés en salud pública y por lo tanto su intervención y seguimiento deben ser considerados como una prioridad. Encontramos igualmente un documento denominado Derechos de las Mujeres, principales instrumentos y normas internacionales y nacionales. Este documento lo que hace es presentarnos los principales instrumentos jurídicos y normas de carácter internacional y nacional que garantizan y reconocen los derechos de las mujeres. Por último, encontramos un artículo denominado Estado del arte de la violencia intrafamiliar en Colombia. Este artículo tiene como objetivo dar cuenta del estado de arte de todas las investigaciones que se han realizado en Colombia sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Marco teórico. En el marco teórico lo que vamos a presentar es lo que es la violencia intrafamiliar y sus definiciones, partiendo desde el origen, sus causas, efectos, su jurisprudencia y normatividad. Para esto entonces nosotros tuvimos en cuenta los conceptos aportados por diferentes autores, como fue el aportado por Almenaro, Lauro y Ortiz en 1999, el concepto aportado por la Organización Mundial de la Salud en el 2004, por Basanta en 1995, por el autor Sauceda en 1998, tomamos también el concepto extraído del Compendio Normativo y Diccionario del 2000, y por último el aportado por la Corte Constitucional en sentencia C-776 del 2010. Bueno, aunque cada uno de ellos maneja una definición, concluimos en que todos los conceptos coinciden en que la violencia intrafamiliar son actos de violencia cometidos en el seno de una familia, que pueden ocasionar un daño físico, psicológico, sexual, económico e incluso patrimonial, ya sea utilizando la fuerza física o con la coacción psíquica o moral de la mujer, convirtiendo entonces la violencia intrafamiliar en un problema de salud pública por tres razones. La primera de ellas, por su incidencia en un número considerable de personas. La segunda, por su importancia a nivel psicológico en la salud individual. Y la tercera, por las repercusiones económicas y sociales que presenta. Sigue mi compañero. Respecto a la mujer, y nos estamos olvidando también un poquito de esa igualdad de género. La violencia intrafamiliar no solamente se da hacia las mujeres,
también se da violencia intrafamiliar en contra de los hombres. Entonces es algo que, digamos, un flagelo ante la sociedad. Simplemente que, digamos, que nos catalogan como el sexo débil, pero a veces las mujeres son más violentas que los mismos hombres. Es una apreciación humilde para que la tomen en cuenta. Puede ser Cindy, como alumnas, muy buenas alumnas, las recuerdo muchísimo. Yo quiero que me digan ustedes hasta dónde puede llegar a influir el factor económico para que se dé esa violencia intrafamiliar. Pues mira, creemos que ha llegado a influir muchísimo, porque incluso actualmente la legislación ha incluido ya no solo la violencia psicológica, sexual y física, sino también la económica y patrimonial, porque consideran que factores como las bajas finanzas, como el manejo abusivo de las finanzas dentro del hogar, y todos estos factores contribuyen a que haya un incremento de la violencia intrafamiliar. Entonces consideramos que sí es un factor que ha sido muy importante para el incremento de este problema. Saludos a los estudiantes que nos acompañan pues, en este momento. Es importante tenerlos acá porque permite a ustedes, estudiantes, evidenciar la dinámica de las sustentaciones de estos trabajos monográficos, pero además le genera a ustedes unas oportunidades para continuar con temas que los egresados van aportando a la facultad y que les permiten a ustedes desarrollar un estudio mucho más específico, mucho más avanzado de un problema de investigación. Bueno, quiero mencionar, al igual como en la anterior sustentación, no podría enmarcarse en la prioridad estatal que vemos, que es la cohesión y la inclusión social. En la monografía anterior veíamos cómo prevalecen los derechos del niño, y desde luego ahí hay un total proceso de inclusión social al menor, los derechos del menor, y estamos pues dentro de un proceso garantista totalmente, nuestro Estado es garantista. Hoy en el mismo efecto de inclusión, las futuras egresadas abordan el tema de la violencia intrafamiliar y lo demarcan muy bien en la mujer. Yo quiero preguntar al respecto. Además sabemos que el tema de la mujer va a adoptar una connotación muy especial en el fenómeno del post-contexto. Entonces va a obligar a que la política pública de Estado empiece también a variar hacia el tema de la inclusión y la protección a la mujer. Entonces, desde ese marco, quiero preguntar por qué no se abordó la ley 1761 que incluyó el tipo penal autónomo de feminicidio dentro del trabajo pues, de investigación. Bueno, no decidimos abordarla porque sí incluso tuvimos en cuenta el feminicidio como es tan actual para que ese fuera un tema investigativo aparte. No decidimos abordarla precisamente porque basamos nuestra investigación en la ley del 2012, la 1542. Entonces quisimos basarnos simplemente en las implicaciones que había tenido esta ley en la sociedad. Entonces sí lo tuvimos en cuenta, en la monografía lo manifestamos, pero pues no quisimos adentrarnos en ese tema porque considerábamos que meternos en el tema de feminicidio sería, exacto, o sea, extender demasiado la investigación. Es un tema demasiado amplio y terminaríamos saliendo de lo que nosotros nos queríamos enmarcar, que es la violencia intrafamiliar, para meternos en un tema mucho más álgido que se está manejando ahora y una problemática mucho más grande que todavía no se ha podido controlar, independientemente de que ya se haya aprobado el artículo como tal. Que más que todo enmarca en la condición de ser mujer. Entonces no quisimos como simplificar. Muy bien, muy bien. Lo primero es que pues, hacer una anotación frente a lo que decía la doctora Bugallo, ¿por qué no desconocieran el género masculino? Y pues, sin ser el tutor y actuando en defensa del estudiante, que están sustentando, el título es claro que no las identificaciones jurídicas del maltrato familiar en mujeres, y ya lo determinamos solamente el tema de mujeres. Ese fue su punto de investigación. Y digamos, ahí sí surge la pregunta.
se marcaron solamente las mujeres y los hombres, sino en general, solo esa es la parte. Pues decidimos como tal trabajar la parte de maltrato intrafamiliar en mujeres, porque independientemente de todo, así como decía la doctora Burgallo, ahora se ve también el maltrato hacia los hombres, pero lo que pasa es que nos dimos cuenta al hablarlo de que independientemente de que ahora se ve maltrato a los hombres, este análisis de maltrato a la mujer no ha cambiado y ha incrementado muchísimo más pese a todas las leyes que existen y que han emergido para proteger a la mujer como tal. Yo quiero añadir algo. Además, cuando estábamos escogiendo nuestro tema investigativo, antes de marcarnos precisamente sobre las mujeres, digamos que hicimos un análisis de estudios por porcentajes a nivel mundial. Entonces miramos estudios de la ONU y consideramos que el porcentaje que abarcaba más del 50% de asesinatos en mujeres era mayor. Entonces pues nos llamó más la atención y creímos que era un poco más importante adentrarnos más en esta problemática sin desconocer obviamente lo que nos decía la doctora Burgallo, que ahora incluso los artículos nos hablan de una igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces sin desconocerlo, pero pues digamos que la suprimimos. La otra cosa es que solo avanzamos en las mujeres porque si incluíamos a los hombres no podíamos dejar a un lado a los niños, porque sabemos que el núcleo familiar, el papá, la mamá y los hijos, entonces por eso lo limitamos. Los niños pues ya teníamos conocimiento de que habían trabajos que se iban a tratar sobre los menores, entonces decidimos coger las mujeres además también como defensa de nosotros mismos también, para mostrar de que por más que leyes que existan, no se está cumpliendo absolutamente nada y que hay muchos sectores en esta ciudad a los que no está llegando, o sea, no, las instituciones no están. De allí entonces que surja frente a esas estadísticas que ellas consultaron a nivel mundial, que ahora en Colombia se esté aplicando la ley de feminicidio. Y entonces, como vemos que su nombre lo indica, es exclusivamente al ataque que contra ellas se profiere. ¿Por qué? Porque, como lo decía la doctora Burgallo, en términos como generales es como la condición más débil, entre comillas, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. De allí que el legislador se haya propuesto entonces, precisamente por lo que decía el doctor Juan Federico, se viene el posconflicto y hay que llamar la atención frente a esa problemática. ¿Qué hizo el legislador? Si bien no es un problema que tenemos que solucionarlo con un quantum punitivo más alto, porque tenemos que mirar otras circunstancias mucho más de fondo, ¿sí? Como el sistema social y todo lo que en ello genera, y que es una actividad que con ocasión del artículo 2 de la Carta Política debe desempeñar el Estado. Entonces lo que hizo fue promulgar esa ley de feminicidio con el único propósito de mermar el impacto que viene generando, ¿sí?, frente a esa comunidad femenina. Por ende la ley se llama Ley de Feminicidio y trae unas penas idénticas a las del homicidio agravado, de 33.3 años a 50, y trae unas circunstancias allí de agravación cuando quiera, pues, que es la mujer que se somete a determinadas circunstancias, entre ellas la violencia física, la violencia psicológica. La nota final es 4.0. Uy.